Nicolás Martinelli publicó el libro Enfoque Dual hacia una política de Estado en seguridad pública, en el que resume el accionar del gobierno durante su gestión como ministro en materia de seguridad. Tras un repaso histórico desde la década del 80 al 2020, el exministro se enfocó en su experiencia al frente de la cartera, y en realidad la experiencia de todo el gobierno, en el concepto de enfoque dual, ¿no? Ese énfasis que se le da, que refiere a la necesidad de combinar la acción directa con el abordaje de las causas de los delitos desde todo punto de vista. Bueno, ahí Martinelli expresa la necesidad de crear políticas de Estado en materia de seguridad que excedan al gobierno de turno, y como señal de esta búsqueda le obsequió un ejemplar dedicado al actual ministro Carlos Negro, por ejemplo, de esos creo 400 ejemplares que mandaron a imprimir. La seguridad pública obviamente es uno de los temas de agenda que más preocupa a la ciudadanía hoy, mañana y ayer, y Martinelli ha sido de los más críticos hacia la gestión de Carlos Negro, que en el próximo mes de marzo presentará su plan de seguridad para el gobierno, mientras conocimos las cifras de delitos del año 2025, con una baja en la mayoría de los delitos que muestran una cierta continuidad de lo ocurrido en los últimos años. Bueno, bienvenido Martinelli, ¿qué tal? Primero que nada. Muchas gracias por recibirme. Bienvenido. Tocayo, Diego, un placer. Exactamente, Tocayo Nicolás. Enfoque dual, en realidad es enfoque dual y estrategia de seguridad integral y preventiva, ¿no? Son esas dos propuestas que de alguna forma surgen en el gobierno pasado, que es la que entienden ustedes se tiene que proyectar como política de Estado, ¿no? Sí, el enfoque dual es en realidad es como un paraguas, ¿no? Para describir por dónde se debería abordar el tema de seguridad pública, en el entendido que si uno analiza la experiencia nacional y analiza la experiencia internacional, en el Uruguay sobre todo está mucho más marcado. Desde el año 85 hasta el año 2005 los gobiernos de partidos tradicionales se pararon más que nada en una pata más represiva, con escasos o tímidos abordajes en materia de causas, y del 2005 al 2019, con la izquierda en el poder, se deja de lado la represión y se paran más en el trabajo en las causas. Las dos cosas están bien, pero hasta ese entonces nadie había hecho un abordaje integral en el sentido de vamos a trabajar en los dos pilares, porque los dos pilares son importantes y los dos pilares cumplen un fin en sí mismo. La represión ayuda a contener el crecimiento del delito, que el delito no crezca, y obviamente las causas ayudan a ir al fondo del tema, para, por ejemplo, el tema de la educación, las adicciones, la salud mental, para cortar el problema de la seguridad de la raíz. Uh-huh. Entonces, no es una cosa o la otra, sino las dos. Y yo creo que el nombre enfoque dual es lo que le da este paraguas a este marco donde yo entiendo que se debería trabajar en materia de seguridad pública. Ahí no se puede controvertir en algo el relato que haces vos, de que los gobiernos del 85 al 2005 solamente miraron la parte represiva, que el Frente Amplio solamente se enfocó en las causas que llevan a la marginalidad, la pobreza y decantando en la delincuencia, y que vino este gobierno y unió las dos cosas. No hay matices ahí, no hay matices, incluso pienso en el primer gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de la Calle Herrera, en el segundo gobierno de Sanguinetti y eventualmente en el gobierno de Valle. No hubo políticas justamente dedicadas a paliar los problemas sociales, sabiendo que un mejoramiento generalizado de la sociedad repercute en la violencia, y que el Frente Amplio, con la gestión de Bonomi sobre todo, marcó el fin de la inocencia. Es decir, no sé, porque el propio Bonomi así lo decía, no solamente se atiende las causas de la delincuencia atacando las causas de la marginalidad y la pobreza. ¿No es un poco más complejo todo? Siempre, obviamente, el tema de seguridad pública es mucho más complejo. Yo lo que digo es que no hubo equilibrios entre una pata y la otra, entre un pilar y el otro. O sea, un gobierno se paró mucho más de un lado y fue más flojo en el otro, y los otros se pararon más del otro lado y fueron más flojos en este caso, en el último, el del gobierno de Frente Amplio, en el de la represión. Pero te hago un apunte más. Sí. Y en la primera parte del gobierno de la calle Pou, ¿no estuvo más parado en la pata de la represión y a mitad de camino hubo un cambio en la trayectoria? Bueno, vos sabés que esa pregunta a mí me la han hecho en otras oportunidades. Yo creo que en realidad, si vos mirás el periodo de Larrañaga, que obviamente tiene la particularidad de haber sido durante la pandemia, había menos movilidad, tuvo que atender otras circunstancias que surge en el mundo entero, pero ahí tenés por ejemplo, el Plan Dignidad. El Plan Dignidad, que fue implementado por Jorge Larrañaga y después se continuó, tenía una visión
muy particular vinculada al tema de las causas y al abordaje, sobre todo en la pata de la reclusión, de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Entonces, lo que yo siempre digo es que en mi periodo le pusimos títulos a esto, pero que yo creo que el enfoque dual estuvo por lo menos en el gobierno de la calle Pou desde el día 1. Con Jorge Larrañaga en el Plan Dignidad, después con Heber. No es que el Plan Dignidad fue una revolución en la cárcel. No, pero fue un cambio importante en el sentido de que, bueno, tenemos que tener otra mirada que no es solo la represiva. De vuelta, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Pero tampoco era un cambio. O sea, el gobierno de la calle Pou recibió cárceles que eran un desastre y entregó cárceles que son un desastre. Sí. O sea, no hubo un cambio sustantivo de la política, salvo el gesto de sacar la DINALI del Ministerio del Interior, pasarlo hubo varios gestos. Incluso en la época de Larrañaga firmamos un convenio, yo estaba en Mides, firmamos un convenio para que el Mides, después de 15 años de haber sido creado y que nunca había pisado la cárcel, tuviera presencia. Por eso mencioné lo de la DINALI como un ejemplo. Pero por eso te digo, las cosas en seguridad pública no son de un día para el otro, ni los resultados se dan de un día para el otro. Tienen un proceso de maduración y por eso también acá hablamos de hacia una política de Estado, que es bien importante. Entonces yo creo que Larrañaga dio los primeros pinceladas en ese sentido, ¿no? Uno, los dos ejemplos que mencionábamos, el acercamiento al MIDE, por otro lado el tema del Plan Dignidad, o sea, también se entendió desde el sistema político y desde el lado nuestro de que no alcanzaba solo con represión, que había que trabajar con firmeza en las causas. Después vino Heber, también, nos acercamos a la academia, se hizo el acuerdo multipartidario, donde el corazón de ese acuerdo multipartidario era precisamente medidas enfocadas al trabajo en causa. De ahí surgen un montón de políticas que se empezaron a implementar en el periodo pasado y que yo creo que en este periodo algunas han continuado, otras lamentablemente no, pero que en definitiva pasa por ahí. Hay que tener, yo creo que, o por lo menos estamos llegando a un nivel de madurez política para entender que en el tema de seguridad pública nos jugamos mucho y que es necesario miradas de más largo plazo con políticas de Estado. Bien, después veremos. Hay algunos ejemplos recientes, por ejemplo el programa de inclusión asistida, que lamentablemente este gobierno parece lo va a interrumpir. No sabemos o no tenemos muy claro qué va a pasar con el programa Barrio Sin Violencia. Algunos me han dicho que como que le van a cambiar el nombre y lo van a relanzar, pero bueno, tampoco está claro. Que creo que son dos ejemplos de políticas vinculadas a bajar los niveles de violencia en la sociedad y a bajar los niveles de reincidencia en las cárceles que están dando buenos resultados o estaban dando buenos resultados, que obviamente que necesitaban más músculo humano y más músculo financiero, pero que lamentablemente en lugar de poner ahí ese músculo donde hace falta, aparentemente vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, que es lo que no deberíamos hacer. Bien, ahí Barrio Sin Violencia es un proyecto que, si no me equivoco, fue el propio Diego Sanjurjo que trajo la experiencia Cure Violence, se bajó a tierra, se hizo la versión uruguaya, se empezó a implementar en el gobierno pasado. Ahora sí, de hecho entrevistamos a dos interruptores acá, una experiencia interesante, muy interesante. Pero digo, ahí tenés claramente Diego Sanjurjo es sinónimo de continuidad, ¿no? Y a través de Barrio Sin Violencia, pero también a través de darle mayor relevancia a las estadísticas que se generan en la órbita del Ministerio del Interior. Eso lo comparten, o sea, 100%. O sea, hay un respaldo unánime de todos los partidos en que Diego Sanjurjo es el sinónimo de continuidad en una política de seguridad pública. No sé si es sinónimo de continuidad. Lo que digo es, Diego Sanjurjo no toma decisiones políticas. Diego Sanjurjo te puede decir, mirá, este programa está bueno, funcionó en tal lugar, te puede traer experiencia comparada de otros países, que realmente fue lo que hizo él, así como también otros colegas de él. Emiliano Rogido, que hoy está trabajando para el Ministerio, hizo 2 o 3 informes en la época de yo era ministro muy buenos, donde también hizo sugerencias, y algunas de esas sugerencias se llevaron a cabo. Josh Potter, me acuerdo que fue una de las sugerencias que me hizo Diego Rogido. Yo no sé si el programa del PIA, del Plan de Inclusión Asistida, también no estaba en uno de los informes que hizo Emiliano, que se llama Etimología de los Homicidios en Uruguay. Creo que también estaba ahí, si no me equivoco. Lo que digo es que la academia ha ayudado mucho a traer ideas innovadoras que en aquel momento el gobierno de la coalición y la sociedad ha hecho esfuerzos para llevarlos adelante, pagando sus tributos, sus impuestos, que han dado resultados, porque lo hemos hecho además en forma profesional, medibles. En el caso del programa de inclusión asistida está la Universidad de Montevideo trabajando para medir los resultados, y que este gobierno, que por un lado te habla de continuismo, vos decís, bueno, pusieron a Diego Sanjurjo para dar esa señal, o te habla de políticas de Estado, o te habla de basarse en evidencia,
Después, cuando aterrizás la realidad, parece que no es así, o que no es tan así. ¿En qué sentido? Vos, por ejemplo, en el trabajo que viene haciendo AECA, que es lo que antes era el observatorio, ¿te parece que no están trabajando? No estoy hablando del tema de las cifras, estoy hablando de programas. No, pero hablaste del PIA, el otro día estuvo Betiana Díaz acá, le preguntamos sobre la discontinuidad o eventual descontinuidad del PIA, de este plan, decía que fue un plan muy acotado, digamos, en el tiempo y también en la gente, que bueno, iba, lo revisamos. Exactamente. Yo no voy a destinar millones de dólares de los contribuyentes a un programa que no sé si funciona. Sé que funcionó en otros países. Lo que te dice la academia es, mira, esto funcionó, acá están los números, los países no se aplicó. Es una buena herramienta, puede funcionar en Uruguay. Vos lo traes y lo piloteás. ¿Qué es pilotear? Haces un plan piloto. Tomás un grupo de personas, un grupo testigo y otro grupo y haces las mediciones profesionales. Si el plan funciona, después vos lo que tenés que hacer es ir al Parlamento, golpear la puerta de la ley de presupuesto y decirle, bueno, miren, muchachos, nosotros tenemos un enorme problema con la reincidencia en cárceles. Hicimos un trabajo académico que dice que de cada 100 uruguayos que salen de la cárcel hoy, dentro de 4 años, 70 volvieron. Tenemos un problema grande. Entonces, hay un programa que ha dado buenos resultados en otros países. Vamos a hacer un piloto acá, a ver si funciona. Hiciste el piloto, te demuestra que logró el primer mes bajar un 24-25% de la reincidencia, que es un montón, es mucho. Y después lo que te dice el propio informe es que el programa se va diluyendo por falta de músculo. Al tercer mes vuelve la reincidencia. Sí, te dicen, no tenemos recursos, los asistentes sociales y los que hacen el seguimiento de las personas ya liberadas, no pueden hacer el seguimiento con la ciudad que tienen, pierden contacto con el liberado, entonces ya no saben dónde está. Entonces, todo eso es solucionable. Si vos ves que la herramienta funcionó, después lo que tenés que hacer es darle más recursos, humanos y financieros. Pero no destruir una política y encima destruirla sin tener nada a cambio. Porque ¿cuál es la moneda de cambio? Ninguna. Voy a destruir algo que tenía buenas luces de funcionar y no tengo nada para proponer diferente a eso. Entiendo el punto, no es destruir una política, es destruir un piloto o dejar de aplicar un piloto. Un piloto no es una política. Un piloto que tenía buenos resultados, que podría haberse convertido en una buena política de Estado, que la academia es favorable a eso, que los académicos que están trabajando hoy contigo son los que lo trajeron arriba de la mesa y que vos, en lugar de ir a darle golpeado la puerta del Parlamento para pedir más dinero para esto, lo estás dejando de lado, sin ninguna alternativa. Porque eso también es lo complicado. Pero que se dijo que se iba a evaluar alguna alternativa. Si a vos no te da resultado algo, está bien, cambialo. O sea, es normal que puedas cambiar. Pero si hay algo que te mostró que puede llegar a dar resultados, que lo que le está faltando es que le pongas más músculo, continualo. Y si no lo querés continuar igual, porque lo hizo otro gobierno, que me parece mal, pero si lo hizo otro gobierno y vos lo querés cambiar, traeme una propuesta y ponete a trabajar desde el día 1. Llevamos un año, vas a descontinuar este programa y no tenés una alternativa. Pero vuelvo a lo que te preguntaba, ¿no? Pongo a Diego Sanjurjo y Emiliano Rogero también como ejemplo. Y Ana Viña, porque Ana Viña hizo el libro blanco y Ana Viña también. Nosotros, y hay otra cantidad de. Porque este Zambulla. Ya era parte del ministerio, pero a Zambulla que mantuvo su rol. Sí, pero ya está, Zambulla está hablando académico. Académico. Obviamente, a Zambulla y una cantidad de jefes más que están a lo que hoy es que uno puede ver una cierta continuidad, o sea, lo que plantea el libro es una política de Estado. Y en estas cosas, vos decís, se va a relanzar los barrios en violencia, el PIA se desarticuló, pero la área de estadística y criminología, por ejemplo, nueva, era una prioridad del gobierno saliente también, de mejorar los insumos que generaba el observatorio, por ejemplo, y se dio un paso hacia adelante. Jamás cuestioné el observatorio. No. No solo eso, sino que además le abrí las puertas de los datos. Firmé un convenio con el INE para abrir la puerta de los no sé cómo le llaman, los microdatos, para que la academia pudiera acceder a la información que antes no había. Por eso digo, es una política de Estado. Hicimos la primera encuesta de victimización y firmamos un convenio para que si siguieran haciendo. Lamentablemente hoy no se están haciendo como se deberían, no está el dinero no aparece, prometieron que lo iban a tener, no lo tienen. O sea que todo eso que buscamos profesionalizar de alguna forma. Datos de reincidencia, hicimos el primer trabajo de reincidencia que Uruguay no tenía, hay que ver si eso se va a continuar o no, habría que continuarlo. O sea, todo esto que estamos buscando profesionalizar, bueno, bienvenido sea si va en ese sentido. Lo que digo es que, por lo menos hasta ahora, no lo estoy viendo. Estoy viendo que no hay encuesta de victimización. Supuestamente las encuestas de victimización, que es verdad que no se votó en los fondos en el presupuesto, se iban a mantener, ¿no? Fue la explicación supuestamente sí, pero a ver, yo estuve acá, Diego, contigo hace unos meses atrás y hablamos de este tema, creo que se estaba votando el presupuesto. Y todavía vamos a cumplir un año.
ya se tendría que haber hecho, no se hizo. No sabemos Era si se va a cara, hacer o no. según el propio INE, era demasiado cara. ¿Pero qué es caro? Si lo, Pero si no, lo no, necesitamos, porque es una política de Estado para tener los insumos necesarios para tomar decisiones en materia de seguridad pública, no es caro. ¿Caro qué es? No, háganlo. Es lo que digo, digamos, el argumento del INE, del gobierno, era caro, había que, digamos, bajar, no sé si bajarle niveles es la palabra, para que sea un poco más barata y que aparezcan los fondos. O sea, se va a continuar, pero de una forma un poco menos compleja. Seguimos hablando de que se iba a continuar, claro. Y por ahora no tenemos. Volviendo a lo que iba, con Sanjurjo, con los barrios más seguros, esta nueva institucionalidad de estadísticas, tenés una política de Estado, ¿no? Que no, porque el PIA estamos hablando de que se descontinúa. Barrio sin violencia no sabemos si va a seguir o le van a cambiar el nombre. Pero Barrio sin violencia va a seguir. ¿Por qué decís que no va a que se le cambiará el nombre, pero sigue? Yo lo que dije fue que el dato que yo tengo hasta ahora es que le iban a cambiar el nombre y lo iban a relanzar. Ahora, si termina siendo así o no, no lo sé. Porque no tengo la información de primera mano. En algún momento salió, ¿cómo se llama? Uno de los asesores que está en el ministerio, Aval, creo que se llama, allá, creo que fue en el primer Víctor semestre Aval, del año pasado, que dijo como que no iban a continuarlo, incluso le habían preguntado, digo que no. El director de Convivencia Ciudadana, decís vos. Sí. Después, creo que en alguna ocasión posterior a esa declaración, lo matizó, si continuaban o no. Entonces, al final, no sabés si lo continúan, si no, si lo están evaluando o no, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la visión superadora de ese programa. Hace pocos días creo que salió de vuelta a decir que ese programa iban a trabajarlo con ACE, no sé si están hablando de capacitar médicos o enfermeros. Estaban hablando de utilizar los hospitales. Bueno, pero eso ya está. Si vos vas al al Cerro, al hospital del Cerro, te parás en la puerta principal y mirás para la derecha, está en la oficina de Barrio Sin Violencia. ¿Cuál es la novedad? Ninguna. Cuando aparece Pedro Bordaberry, por ejemplo, criticando los datos de la ECA, ¿vos cómo te parás? Cuando vos sos una de las personas que, por ejemplo, impulsó la profesionalización del uso de estadísticas para generar políticas de seguridad pública. A ver, yo nunca critiqué los datos, confío en el observatorio, siempre confié. Digo observatorio porque el nombre nuevo no me lo sé. Área de Estadística y Criminología Aplicada. Para mí es el observatorio, ¿viste? Esa cosa refundacional de cambiar nombre. El observatorio, o sea, nosotros cuando asumimos el gobierno mantuvimos a la misma persona, mantuvimos a los mismos equipos que había trabajando y se mantuvo la misma metodología, o sea que confiamos en los policías, por así decirlo, que son profesionales y que trabajaban en esos datos. Y ahora me parece que sucedió lo mismo, o sea, el problema es que lamentablemente, y esto tiene nombre y apellido, cuando nos tocó gobernar a nosotros y las cifras de los delitos empezaron a mejorar, en aquel entonces el senador Charles Carrera se dedicó a denostar, por alguna forma, los datos que surgían del observatorio. El mismo observatorio, con el mismo director que él tenía, el mismo equipo que él tenía cuando él era director general de Secretaría, ahora que gobernaba otro partido, que los resultados estaban dando mejor, entonces él echaba la culpa a que los datos estaban mal. Y era lo que hacía Guillermo Maciel, subsecretario del Interior, en el último gobierno de Vázquez. Exactamente lo mismo con Fundapro, ¿no? Ahí fue para repartir culpas. No sé, pero recordá que Fundapro era senador de la República. Pero Guillermo Maciel después fue subsecretario por el Partido Nacional. Él no era senador de la República. E hizo exactamente lo mismo que hacía Charles Carrera, cuestionar desde el seguimiento de las noticias, porque ese era el conteo, ¿no? Fundapro, Partido Colorado. Charles Carrera, senador de la República, a él se le sumaron además un montón de voces de dirigentes políticos de primera línea del Frente Amplio, a decir que las muertes dudosas encubrían homicidios, cuando había informes académicos de todo tipo que decían que eso no era así. Sí, también habiendo un informe del propio Rogido tenía su informe, exactamente, pero también había un informe de Don Ángelo vinculado a eso que decía que no había. Yo fui 4 o 5 veces al Parlamento y los legisladores del Frente Amplio, un día sí y otro también, me volvían a preguntar sobre la muerte dudosa. Ya era como al final del día, no, muchachos, no están prestando atención. O lo hacían a propósito, ¿por qué? Porque querían desestabilizar las cifras. ¿Por qué? Porque al gobierno los números le daban a la baja. Entonces, creo que eso, hoy lo que le está pasando al Frente Amplio y nos está pasando a todos los uruguayos, de que hay un descreimiento sobre las cifras que presenta el observatorio o la nueva oficina esta de los datos, tiene que ver con eso.
Tiene que ver con el pastor mentiroso de que durante muchos años los dirigentes políticos se dedicaron a pegarle y a pegarle la cifra por intereses políticos y ahora la gente no les cree. Pero Nicolás, es una política de Estado que la oposición critique las estadísticas de seguridad. Arrancó con Óscar Ventura y Guillermo Maciel, siguió con Charles Carrera. Pero Óscar Ventura no es un dirigente político. Bueno, pero Guillermo Maciel terminó siendo subsecretario del interior del gobierno de la calle Pou. Fue un paraguas de Vamos secretario, pero era paraguas de Vamos Uruguay. Pero no es un cargo político. Y hoy día Bordaberry y Óscar Ventura al unísono critican las estadísticas de AECA. Es decir, no hay una continuidad en una mala política de Estado de criticar consistentemente para hacer política las cifras oficiales. El invitado al programa, que hoy soy yo, preguntarle a Pedro cuando venga, soy yo no critiqué nunca. ¿Por qué? Porque creo en los profesionales que trabajan en eso. No solo antes, sino que además después que me tocó ser director general de secretaría y después ministro, tuve la posibilidad de trabajar con ellos y sé que son gente seria. Entonces yo en los números que hay, creo. Después es muy distinto a la sensación que tiene la gente afuera, que puede tener razón la gente lo que está sintiendo afuera. Si hay menos patrullajes, si ven menos móviles, si tienen la sensación de que hay más rapiñas en lugar de menos como presenta el ministerio, bueno, ¿qué pasa? Ahí está faltando la pata de las encuestas de victimización. Porque cuando nosotros hicimos la encuesta de victimización y la comparamos con la del año 2016 o 17 que había hecho el Frente Amplio, que después la encajonaron y la escondieron, si se acuerdan, eran parámetros comparables. Nos daba que los delitos bajaban realmente. Sí, que se mantenía esa cifra negra en niveles similares, pero como se mantenían en niveles similares y las cifras eran comparables, nosotros habíamos logrado bajar los delitos y en aquel momento no. Entonces sí podemos constatar de que los delitos bajaban. Hoy no tenemos una encuesta de victimización para saber si esas 3 encuestas, o sea, la nueva que se haga y las 2 que hay para atrás, son comparables para saber si los delitos realmente están bajando o lo que está pasando es que aumentó la brecha de gente que no denuncia. Y en definitiva lo que se siente en la calle es cierto. Entonces te está faltando una herramienta tremendamente importante que este gobierno está omitiendo. Veremos si realmente la termina haciendo o no. Ahí, ¿qué valoración haces de los delitos o de las cifras que sí se conocieron? Por ejemplo, la estabilidad, o leve baja, pero estabilidad del fin de los homicidios. A ver, las bajas de los delitos no me sorprenden porque es una noticia que hace 4 años que los delitos vienen a la baja. Ya es una tendencia. En el 2024 hablábamos de tendencia, los académicos hablaban de tendencia, porque necesitas 3 o 4 años. Ya vamos por el 5º año de baja. Sí veo algunas luces amarillas. Por ejemplo, las rapiñas en el 2024 cerraron con una baja de un 22%. Este año cerraron con una baja del 11%. O sea que hay un desacelere, digamos, ahí. Hay que ver qué pasó. El abigeato volvió a crecer. Después de 5 o 6 años de baja interrumpida, creció un 14%. O sea que ahí tenés algunas luces amarillas para ver, o por lo menos explorar qué es lo que está pasando. Pero en definitiva no me parece novedoso que vos me digas, che, los delitos bajaron. Además hay un gobierno, como decía yo hace un ratito, que viene con la inercia, que es natural, porque el primer año de tu gobierno, que es el último del anterior, vos tenés meses que convivís, tenés una ley de presupuesto que no es tuya, que es el gobierno anterior, o sea, hay una inercia que sigue, no podés cambiar todo en 2 o 3 meses. Y yo creo que esa inercia es la que acompañó al Ministerio del Interior el año pasado y que también empujó a la baja. Este año sí va a ser un año bisagra en ese sentido, porque el gobierno ya tiene su ley de presupuesto, sigue sin su programa, veremos si lo van a tener para marzo o no lo van a tener, o qué va a hacer, y si ese programa realmente puede llegar a cambiar algo o no, o es más de lo mismo, porque para inventar cosas nuevas me parece que no hay. Lo que ha dado resultados en el mundo y las cosas que se han trabajado en Uruguay son las que están arriba de la mesa. El tema es darle continuidad a esas cosas. Volvemos a lo que estamos hablando al principio. Si no le damos continuidad a las políticas, es muy difícil. ¿Te definís como un ministro en las sombras? No, ¿qué sería eso? Una especie de gabinete sombra que no está conformado. Algunas veces se ha hablado de si se implementan o no en Uruguay por parte de las oposiciones de turno, pero bueno, es claro que estás haciendo un seguimiento muy, muy de cerca del Ministerio del Interior. Sí, hago un seguimiento muy de cerca, es un tema que me gusta, sigo muy vinculado a la policía, a la familia policial, tengo muchos amigos, muchos afectos, y naturalmente lo que me pasa es que recibo un montón de información por las redes sociales, me cruzo con gente en la calle, desde vecinos hasta policías, ex policías, padres, madres, familiares de policía. Entonces, con toda esa información, bueno, vos también haces tus análisis de qué es lo que está pasando dentro del ministerio y fuera de él, y eso es lo que te permite después tener los insumos para opinar, o para criticar positivamente o criticar cuando las cosas
también se hacen mal. Vos decías en el lado B el otro día que en los focus group lo que salta es que la gente entiende que capaz que no le preocupa tanto los homicidios porque dicen se matan entre ellos, ¿no? Y que les importa más los hurtos y las rapiñas. ¿Eso tiene que modelar la política de seguridad? O sea, ¿lo que piensa la gente o no? No tiene por qué. Son insumos, de vuelta. Nosotros en el periodo anterior hicimos, además de las encuestas de victimización, hicimos estos focus group, profesionalizamos también el seguimiento de las mediciones de la gente, que son herramientas tremendamente importantes a la hora de la toma de decisiones. Y en esos focus group lo que nos sorprendió era esto, que en el debate de opinión pública, digamos, periodismo, política, el homicidio era como el tema que... y sin embargo, cuando vos lo bajabas a la gente lo veía como algo lejano, porque la preocupación es que tendrá que ver también con que bajaron mucho los homicidios producto de rapiña, ¿no? En la época de Bonomi teníamos más de 50 homicidios producto de rapiña, que eso sí afecta, porque generalmente es un trabajador que queda en el medio, eso bajó un montón. Entonces, la percepción de la gente es, esto pasa en determinados barrios muy lejanos y entre ellos. Se matan entre ellos, por disputas de venta de drogas, son drogadictos, son narquitos, lo que sea. A mí no me va a pasar, ¿entendés? O muy lejano que a mí me pase. Entonces lo que sí más me preocupa es la rapiña. ¿Por qué? Porque hay violencia y le tengo miedo a la violencia. Me preocupa el hurto. ¿Por qué? Y porque el hurto generalmente se me meten adentro de mi casa o en el jardín de mi casa y eso yo me siento que me están invadiendo la intimidad y eso me da miedo. Entonces esos son los dos delitos que más preocupan en ese sentido, o por lo menos desde el punto de vista del miedo, a la gente. Uh-huh. Pero hay que accionar acorde, o sea, o hay que ajustar las clavijas para disminuir los homicidios. Yo creo que tienes que hacer un abordaje de todo. El problema es que el abordaje de todo, cuando vos lo aterrizás a cuál es la raíz del problema, la raíz del problema es cuál es el mismo, la educación. Uh-huh. La educación, la salud mental, las adicciones, las oportunidades laborales, una vivienda digna, etcétera, etcétera. O sea, el ministerio interviene cuando la sangre llegó al río. Cuando el problema ya está, ahí mandamos al Ministerio Interior, mandamos a la policía a prevenir, a reprimir. Y después todavía le pedimos a la policía que vaya al INR a recuperarlo. No. Entonces, yo creo que el abordaje para solucionar tanto problema de homicidios, problema de rapiña, problema de vigiato, problema de estafa, problema de lo que sea, está en la base que es la educación. Esa es la base fundamental. Un pueblo educado, un pueblo culto. Para todo, para la seguridad, para la limpieza, para la convivencia, para lo que sea. De ahí construís. Ahora, todo eso, toda esa construcción de la educación, de la reforma educativa, políticas de adicción, etcétera, etcétera, llevan muchos años de implementación y de resultados. Si vos haces una reforma educativa, para tener los resultados de esa reforma educativa, tenés que esperar una generación, son 20 años. ¿Y cómo vos, por ejemplo, ¿no? Que sos una persona que es referente en materia de seguridad pública para la coalición. ¿No tendrías que ser un poco más cuidadoso a la hora de hacer ciertas críticas? Porque ahí se mezcla la política, porque sabemos que la política, la seguridad es un tema muy sensible para la población y se puede hacer política con la seguridad. A veces no tiene uno que morderse el labio y decir, bueno, pará, capaz que este palo no lo tengo que dar porque veo que el gobierno en algunas cosas está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, tenés razón. Yo siempre que he criticado, o por lo menos en la mayoría de las veces, puse una crítica, pero también con una recomendación. Si vos buscás tweets míos de antes, por ejemplo, cuando pasó lo del operativo del estadio con la bengala, cuando salió el gobierno a hablar de que iban a fiscalizar a las personas que iban en 2 motos, que no se podían andar más en 2 motos, siempre critiqué, pero propuse, en el mismo acto. Ahora, yo me he mordido la lengua un montón de veces. No es que yo no salgo más por lo que vos decís. Porque a veces digo, ok, no. Pero dijiste, por ejemplo, que en el túnel de humo, con el tema de porque creo que se apuraron. ¿A qué se apuraron? Se apuraron a explotar el caso. Tendrían que haber esperado más, tendrían que haber seguido con la vigilancia. Tendrían que haber esperado, porque ahora no sabemos si se trató de un hurto u otra cosa. ¿Cómo va a trabajar la fiscalía? ¿Con qué pruebas? Va a decir, bueno, iban a robar un banco, ¿y qué pruebas tenés? Porque un túnel llegaba hasta un determinado lugar, ¿y cómo sabes que iba para el banco o no agarraba para otro lado? No lo sabemos. Entonces la tentativa de hurto, capaz que después termina siendo nada. Y tipos que podrían estar 15 años presos van a estar unos meses, o un par de años, y van a salir antes. Entonces, pero no lo digo porque yo también estuve en ese lugar de ministro, y también me tocó a veces la ansiedad de decir, bueno, explotamos este caso porque yo sé que en tal lugar hay una cantidad de bolsos de cocaína.
Pero yo lo exploto en ese momento, ¿a quién agarro? A nadie, un pelele. Entonces vos tenés que tener la paciencia, y eso la policía lo recontra sabe, porque hay equipos tremendamente profesionales ahí, de hacerle seguimiento, de esperar, ver qué hay ¿no detrás. crees que eso se valoró en su momento incluso por parte de los equipos policiales? La única razón por la que a veces vos tenés que explotar antes un caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de droga. Estás vigilando una mercadería de droga que sabés que está en una chacra, ¿verdad? Capaz que estás 2 meses vigilándolo y estás viendo quiénes son los cabecillas y quiénes son los que van a esa chacra y matrícula para acá y para allá y dónde están las otras casas de donde vienen, los haces seguimiento. A veces lo que tenés que explotarlo porque van a mover la droga, ¿tá? Y capaz la van a mover para sacarla del país. Ya van a una playa y entonces ahí cuando están embarcando cae la policía. Nos pasó, creo que fue en San Luis, un ejemplo. ¿Tá? Y ahí intervenís, los agarrás infragante y delito. Pero eso la policía está preparada para hacerlo. Eso te puede pasar. Ahora, en este caso, parecería que no, porque todavía estaban lejos de llegar al objetivo, o por lo menos un camino A. Pero por algo no sabemos qué es lo que iba a pasar. Si iban a robar un banco, si iban a robar 3 bancos, si iban a robar el banco público, privado, si el túnel iba para el puerto, si era para llevar drogas, si era para llevar armas, si era para llevar diamantes, ha dicho de todo. El Ministerio Interior dice que la única línea de investigación que tiene es el robo de un banco. Sí, ¿Por qué desconfiar de eso? El robo de un banco, ahora, cuando antes eran 3, y antes era el privado, después era el público, después privado. O sea, si estamos con esa lógica. Lo que se dijo es, bueno, había 3 bancos en las inmediaciones. Había uno cuyo túnel estaba más cerca, que era el BBVA. Pero no sabés, estaba más cerca. Bueno, yo no tengo, digamos, el pero detalle. Por eso te digo, ¿por qué la suspicacia por parte de Martinelli? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque no tenemos certezas, pues apuraron. Si no, no estaríamos discutiendo esto. Estaríamos con la certeza de que habían querido robar el BBVA, el Brow, o de llevar el túnel al puerto, y los tipos no estarían ahora una causa por eventual hurto, sino. Pero sí, ¿vos decís que estaban lejos digamos, de efectivizar el acto? No sé. ¿Tenés algún elemento? El elemento que tengo es que no llegaron a efectivizar el acto. Yo no sé si estaban a 5 metros, a 10 metros o a 15 metros. Esa información no la tenemos nosotros, ni vos ni yo, no la han dado pública. No lo sé. Ahora, la realidad es que no sabemos. Por algo no se sabía en su momento si iban a robar un banco o 3. O el público o el privado. Después dijeron, no, mirá, estamos más cerca de acá. O sea, no sabían. Porque tenemos por un lado, el ministro dice, evitamos el robo del siglo, y Nicolás Martinelli dice, el túnel de humo. O sea, ahí hay un punto intermedio acá. Y bueno, yo creo que, por eso te digo, yo creo que el ministro que venía golpeado, una semana difícil, con 2 episodios complejos, y la policía le dijo, mirá, tenemos esto, y se apuró a explotarlo, desviaron el foco. Que no quiere decir. ¿Vos decís que lo apuró con un criterio de oportunidad política? Probablemente. ¿Por el tema del choque con la moto? Choque con la moto, otro operativo clásico que salió muy mal. Un ministro que viene muy golpeado por la opinión pública, es el ministro peor valorado por la ciudadanía. El peor ministro valorado es el ministro de Interior, Carlos Negro. Un ministro que además está peleado con toda la oposición, no tiene diálogo con nadie. Un ministro que no tiene respaldo político del Frente Amplio, porque no pertenece a ningún sector político, no hay nadie que se la juegue mucho por él. Tiene además mucha gente que incluso dentro del Frente Amplio, dirigentes de peso no lo respaldan, te lo dicen en los pasillos. Y además es un ministro que ha estado enfrentado con los sindicatos policiales, incluso algunos han llevado a pedir su renuncia. Entonces, y yo qué sé. Pero le hace hoy estamos hablando del túnel pública, y no estamos hablando de otra cosa. Le hace bien a la discusión pública que vos te refieras y de alguna forma erosiones su figura de esta forma. A ver, Nico, yo siempre he sido una persona de mano tendida. Hice una transición impecable con Carlos Negro, le tendí la mano. Los primeros 2 o 3 meses de su gestión, cuando él arrancó en el cargo, antes de yo salir públicamente, le escribía, lo llamaba, le decía, mirá, Carlos, me parece que acá te equivocaste, yo te voy a tener que salir con esto. Salvo que él diera para atrás, pero a veces él no daba para atrás, entonces yo salí y criticaba positivamente, de vuelta, con lo de las motos, por ejemplo, es un ejemplo. Cuando salían a decir que iban a prohibir que la gente anduviera a 2 en la moto, lo llamé y le dije, esto es un error político terrible. Bueno, perfecto, yo salí y hice la crítica y dije lo que me parecía que había que hacer para controlar las motos, en esa misma crítica. Cuando salió a decir que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida, también lo llamé y se lo dije. Che, Carlos, me parece que esto es un error político grande. Me refiero porque acá tenemos una pelea que es para toda la sociedad uruguaya, que tiene que ver con el avance del crimen organizado. Estamos en un escenario en el cual se acaba de desbaratar una banda que es verdad, no tenemos claro, por lo menos nosotros, exactamente cuál era el objetivo del robo, y entiendo que puede haber una discusión sobre la oportunidad de desbaratarla o no, pero en los hechos se atrapó gente, aparentemente incluso con vinculaciones con el PCC.
Y el discurso que sale desde uno de los principales referentes de la oposición en materia de seguridad pública es, esto es humo. Pero es Nico, humo, no es nada en realidad. ¿Quién es Mano? ¿Quién es el ministro del Interior? ¿Quién está liderando la policía? Acaba de desbaratar la banda. ¿Quién es el que tiene que tender una mano? Yo se la he tendido todo el periodo. Pero es entonces en represalia a la forma en que no lo sé, pero es el ministro que tiene que liderar. No se apareció en los acuerdos multipartidarios, en la mesa política no estuvo, nunca fue. Estábamos todos sentados, el Partido Nacional puso sus mejores referentes en materia de seguridad pública, él no apareció, el Cabildo hizo lo mismo, Partido Independiente, él no iba. Ya te digo, no tiene diálogo con la oposición, te habla de construir políticas de Estado, te habla de evidencia y hace lo contrario. ¿Cómo construís políticas de Estado si estás peleado con la oposición? Pues estuvimos hablando al arranque justamente de una política de Estado plasmada en la figura de Diego Sanjurjo, Emiliano Rogido, de una estabilidad de las estadísticas del Ministerio del Interior. Digo porque el libro se llama Hacia una política de Estado en seguridad pública, y una política de Estado tiene que tener mínimos de respeto mutuo entre jerarcas, ¿no? Martinelli, ex jerarca, Carlos Negro, actual jerarca. Sin duda. Y sobre todo hacia la población, me imagino, ¿no? Sin Porque duda. si vemos que ministro y ex ministro se están peleando como perro y gato. Pero es que yo no me estoy peleando. Bueno, si vos decís que creo que no dar peor ofensa que decir que un ministro del Interior apura el desbaratamiento de una banda por motivos políticos porque su imagen quedó mal parada con el accidente que tuvo con una moto. Peor crítica que esa a su ministro no hay. No precisa que yo lo critique para que digan que su imagen es la peor. Después de lo que le pasó con la libreta y viendo lo que sucede en las encuestas, que es el ministro peor evaluado, no me precisaba a mí con ese mensaje. No, bueno, pero hacer uso de su cargo para mejorar su imagen es una denuncia gravísima. Bueno. ¿No? No sé si gravísima, no sé, es un comentario, no sé cuál es. No lo veo grave, lo veo. No sé, es una crítica. Le puede bajar el IVA que quiera, pero es gravísimo decir eso. Es una crítica. Es una crítica, es una opinión. No pido que se estén abrazando en la plaza pública, ni mucho menos. No, yo tampoco. Pero es que yo no tengo absolutamente nada contra Carlos Negro. Simplemente hoy yo estoy del otro lado de la vereda y estoy controlando una gestión, critico cuando me parece que tengo que criticar, lo hago además sugiriendo alternativas. En su momento lo hice directamente dirigiéndome a Carlos Negro, después él se habrá empezado a enojar porque yo criticaba, quizás producto de su inmadurez política, porque no es una persona que venga del palo político y capaz que no entiende que a veces en el mundo político nos criticamos, pero después nos podemos sentar a una mesa y seguir construyendo. Lo pasa en el Parlamento, la gente ve todos los días que en el Parlamento de repente se están tirando con todo, pero después se cruzan en los pasillos y está todo bien. Hola, ¿cómo andás? Y se van a almorzar juntos. No sé si es lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, pero que no está pasando tanto. No sé, pero digo, es lo que ha pasado siempre. Entonces, y repito, pero él es Mano. Si él quiere construir políticas de seguridad pública y quiere que algo salga, lo que sea, él tiene que agarrar el teléfono, tiene mi teléfono, me llama, vente a tomar un café, vamos a charlar. Lleva un año en la gestión, nunca me invitó a tomar un café. No tiene por qué, pero te quiero decir, si vos querés construir eso que vos decís que me parece bien, yo lo hice. Yo cuando subí como ministro llamé a la gente de la oposición, llamé a los referentes de la coalición, me senté con Manini, me senté con Luz, me senté con Subía, me senté con Lucía Echeverri, con Betiana Díaz, o sea, hablé con todos. ¿Qué hizo él? Nada. Una más, antes de ir cerrando. Presentó justamente Carlos Negro este proyecto de traslado del INR hacia un organismo descentralizado, ¿no? O sea, crear un organismo nuevo y sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior. Incluso le cambia el nombre, pasa de ser Instituto Nacional de Reinserción en vez de Rehabilitación. Esa cosa refundacional que tienen, pero bueno. Arranquemos por ahí. El nombre. Eso ya no te pareció bien. No, el nombre es completamente secundario, pero lo que digo es que tienen como esa cosa de que todo tiene que cambiar el nombre, ¿viste? Tienen que tener el derecho a autor, no pueden continuar con algo sin cambiar el nombre. Entonces después genera confusión en la gente que no se sabe cómo se llama, con esto, con lo otro, es plata que hay que gastar porque después tiene que cambiar el nombre a todas las hojitas membretadas que hay del instituto, esto, lo otro, es gasto para lo público, ¿no? Pero ¿cuál es tu primera impresión? Ahora, del fondo del tema, yo no leí el proyecto porque creo que no llegó al Parlamento, no lo tengo. Sí estoy de acuerdo conceptualmente con que el INR tiene que ser un servicio descentralizado. De lo que salió a la luz hasta ahora, lo que quizás no estoy del todo de acuerdo, me gustaría tener más tiempo para estudiarlo y leer el proyecto completo, es que haya un director y un gerente general o algo así. Me parece que lo mejor sería con un directorio, porque eso le daría más transparencia al proceso, porque podría haber miembros de la oposición controlando, pero además le daría más legitimidad en el sentido de generar políticas de Estado, porque si hay 3 miembros, 3 votan, todos van a apoyar lo que ahí pase.
Y así como cuando a veces pasen cosas que no son transparentes, alguno va a decir, che, esto está mal, y va. Entonces, me parece que esa lógica de los 3 miembros para, como sucede en algunos otros, en todos los servicios descentralizados, bueno, 3 autónomos, algunos hay 3, otros hay 5, creo que debería continuar. Es imprescindible que sean cargos políticos, dirigentes políticos que estén al frente del INR o del nuevo INR, o en realidad podría ser alguien que en realidad no tenga reciba consensos. Podés poner mayores. un gerente general que sea cargo técnico, pero yo creo que necesitas alguien con capacidad política, porque vas a tener que negociar presupuestos, llevarte bien con la oposición, llevarte bien con tu gente también. Si vos traes un outsider, aterriza en un ministerio y no conoce al resto de los ministerios, después, volviendo al ejemplo del Ministerio Interior, Negro es un outsider y no conoce a sus pares. Es mucho más difícil después sentarse en el Ministerio de Economía, hablar con O'Donnell, con Sibila, con este, con lo otro. Bueno, no se conocen, no hay affecto societatis. ¿Me explico? Entonces, si vos ya venís del palo político, conocés al resto, es más fácil, levantás el teléfono, las cosas fluyen de mejor manera. O sea, por lo menos yo, en mi experiencia, que estuve ahí y que me gusta mucho la gestión y ser ejecutivo, es fundamental. Que yo pudiera llamar a Azucena, que yo pudiera llamar a Lema en el Mides, o que eso es clave para que los procesos salgan rápido. Y por eso creo que tener directores políticos en un organismo que los va a necesitar, porque ahí está gran parte del problema que tenemos en seguridad, está ahí, y va a haber que ponerle muchísimo músculo. Creo que puede ser algo bueno que haya miembros políticos de todos los partidos para darle esa continuidad de política de Estado. Y tenés expectativas respecto a lo que se pueda lograr ahí, más allá del proyecto en sí mismo. Se ha hablado de una línea de crédito, organismo internacional que ponga varios millones de dólares en formación e infraestructura para reformar las cárceles. Ahí cómo va a ser la negociación política o los consensos políticos en torno a eso. Bueno, no lo sé, por ahora es muy incipiente. Ya te digo, hay un proyecto que está en el Ejecutivo, no lo mandaron todavía al Legislativo, habrá que discutirlo, se cambiarán cosas, el Frente no tiene mayorías, habrá que ver. Y después, que esté eso, porque esa es la estructura, ese es el esqueleto. Pero después eso hay que llenarlo con contenido, con programas, y que programas que sean efectivos. Ahí ir a parar, capaz que barrios sin, no sé si barrios sin violencia, pero el programa PIA, por ejemplo, podría haber ido a parar ahí, yo qué sé, no sé. Habrá que ver qué cosas novedosas traen y si esas cosas funcionan y cómo después se sostienen. Porque como tú bien decías, el presupuesto ya se votó, el plan de seguridad pública no estaba, entonces no hay presupuesto para ese plan, y lo que surja para ejecutar ese plan o lo que se necesite de dinero para ejecutar ese plan tendrá que salir de otro lado. O recortan por otro lado o piden préstamos internacionales y sale de ahí. Te leo un mensaje de esos que salen de las entrañas de los oyentes, que pega para todos lados. Sí. Como para tener un mensaje. Dice: avísenle a Martinelli que ellos salieron a quemar guita ploteando toda la flota del Ministerio del Interior, apenas asumieron y gastaron una millonada en esa boludez que él dice ahora. Igualmente estoy de acuerdo que es una pelotudez eso refundacional. Pero ellos, ni los de ahora, están limpios, hacen todo lo mismo, siempre el mismo jueguito con todo. La gente está podrida de escucharlos pelear como nenes de 3 años mientras cobran tremendos sueldos que salen desde nuestro bolsillo. ¿Cómo se llama? No pone nombre. Fabricio. Fabricio, van arriba. Sí, tiene su cuota de razón. Está bien. Es parte de lo que hay que mejorar. Por eso creo que se nos va a veces mucho dinero en esto de refundacionar. Nombres y que después, como yo te decía, terminás cambiando la carpetita, la hoja membretada, el sello, esto, lo otro, ¿viste? No tiene sentido. Y lo de la época de la rañada fue porque se compraron vehículos nuevos. Por eso esos vehículos se plotean. Porque el vehículo viene en su color natural, blanco. Eso tenés que hacerlo, si no, no distinguís el móvil policial del no policial. Toda la flota que tiene el Ministerio del Interior es prácticamente toda nueva. Todos los vehículos que heredamos de la época de Bonomi, los chinos, esos que no servían para nada, y algunos otros, ya fueron vendidos como chatarra o directamente descartados porque no dejaron de andar. Después te cuento, yo tengo uno del Ministerio del Interior, David, pero no es chatarra. Después contame. No, pero es todo legal, tienen que renovar la flota cada 75.000 kilómetros o algo así, ¿no? 70.000 kilómetros o 2 años, lo que sé de antes. Ahí está. Que eso fue un cambio muy importante para que el Ministerio pudiera tener hoy una flota nueva
y pasamos de tener, mirá el dato este que es interesante. Pero se deshacen de unas máquinas que están espectaculares. Bueno, Sapo ya pasó por el mecánico, porque tiene menos de un año, sí que tiene un reclamo. ¿Por qué 70.000 kilómetros? 70.000 kilómetros o 2 años, porque también vos tenés que ser atractivo en la licitación para el proveedor que después tiene que tomar ese auto y venderlo. Y a veces vos no querés comprar... en Nunca Taxi es así. Imagínate un auto del Ministerio del Interior que tiene su huasca, o que la gente cree que tiene su palo, entonces no. Entonces creo que ahí se buscó un equilibrio, basado también un poco en lo que sucedía en otros países que han implementado este tipo de sistemas, y creo que funciona y ha funcionado muy bien, porque nos ha permitido pasar de un 70% de la flota vehicular que estaba en talleres mecánicos o desafectadas, a tener un 75-80% de la flota realmente patrullando. O sea, para que te hagas una idea, Bonomi patrullaba con un 30% de sus vehículos. Nosotros patrullamos con un 75-80%. Y tal es así que en uno de los trabajos que hicimos, de estos que mencionábamos, el Focus Group, no sé qué, nos da que hay 2 elementos que la gente nos reconoció en este periodo de gobierno. Uno fue que dieron más patrullaje, y el otro fue el avance tecnológico que tuvimos en el periodo. Esas son como las 2 puntas más importantes de la gestión, que reconocen que hubo más patrullaje y que reconocen que hubo un cambio muy importante y un crecimiento de la tecnología. ¿Y perdieron en parte importante por la seguridad? Y capaz que sí, yo creo que es un... Vos no perdés por un factor. Por eso digo, en parte importante. Es multifactor. No sé si parte importante. Creo que hubo otros factores quizás que fueron más importantes. Distinto a lo que le pasó al Frente Amplio en el 2019. Yo creo que en el 2019 el Frente Amplio pierde como factor importante el tema de la seguridad pública. Sí. No creo que en este caso haya sido el factor trascendente. Sí fue parte de los factores, obviamente. ¿Por qué? Y porque todavía no llegamos a un nivel donde la gente sienta que la seguridad pública es un problema que está solucionado. El día que en las encuestas la seguridad pública no aparezca más en primero o segundo lugar, ahí capaz que la sociedad acepta que los niveles de inseguridad que tenemos son tolerables. Hoy no tenemos niveles tolerables. Y a veces queremos respuestas muy inmediatas para procesos que son más largos. Y ahí vuelvo al principio cuando arrancamos. Todos los trabajos en políticas de causas llevan muchos años. Y la gente, con toda razón, dice: yo quiero resultados para allá. Porque a mí me están rapiñando hoy, me están rapiñando ayer, me van a rapiñar mañana. Entonces yo no estoy dispuesto a esperar 3, 4, 5 años. Se me va la vida. Pero tenemos que tener también, o tenemos que saber, o tener la madurez política, que hay cosas que a veces llevan su proceso. Y si no, tendremos que esperar a ver cómo evoluciona el fenómeno Bukele, y ahí nos metemos en otra discusión que nos llevaría a otro programa, ¿tá? Porque sí, el fenómeno Bukele demostró que en poco tiempo el tipo pudo bajar todos los delitos y tener hoy un país tremendamente seguro, con una tasa de homicidio que pasó de 100 cada 100.000 habitantes a 1.8 o 1.9 cada 100.000 habitantes, la tasa más baja del mundo. Y una democracia que no te asegura las mínimas garantías. Bueno, es para discutirlo. No la democracia, es para discutir. Si es un ejemplo el otro día le hice una pregunta en un... No sé si seguramente lo vieron, está circulando por todos lados. Una periodista chilena creo que le preguntó sobre el tema de los derechos humanos, de los presos. Y la verdad que la respuesta que da el tipo es muy buena. Dice: por supuesto que los presos tienen derechos humanos, pero a mí me importa el derecho humano de la persona que le robaron, que le mataron un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces las instituciones de derechos humanos están más preocupadas por el preso y ni se acuerdan que acá hay una víctima del delito que también sufrió. Pero en el caso de Bukele, digamos, hay cientos de personas sin un juicio debido. Yo no tengo yo no lo conozco el tema de fondo. Bueno, yo creo que me encantaría ir y conocerlo primero. Porque después hay mucha cosa que sale. Bueno, pero nosotros sí conocemos, hemos entrevistado más de una vez al director del Faro, que es un periódico de El Salvador muy prestigioso, que hoy día opera en el exterior porque no puede operar en el país porque le han cerrado el diario. ¿No está en Venezuela el Faro? Bueno, no, estaba en México. No, el Faro se fue a operar a México. Y no es gente ni derecha ni izquierda, es gente que no puede ejercer libremente su profesión,
Otra cosa es porque denuncia los atropellos que hace Bukele en materia de las mínimas garantías. Las mínimas garantías de proceso. Yo comparto. Y que aparte denuncia que Bukele ha transado con las cúpulas del narcotráfico para bajar los niveles de violencia. O sea, todas esas denuncias también están reguladas. Pero esas denuncias se las llevas a Gabriel Pereira o al propio Carlos Negro, y capaz que te dice que tenés razón. Yo fui a un evento que hizo Junta con Gabriel Pereira y trajeron a un argentino que fracasó con total éxito allá en Santa Fe a decir que había que transar. Y Negro aplaudía. ¿Pero tú transarías con lo...? No, jamás. Jamás. Bueno, parece que pero Bukele yo te digo que vos me lo mirás como algo de un fenómeno de Bukele que transó, que horrible, y acá en el Uruguay tenemos un ministro que aplaudía mientras un ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe decía en el aula, lleno de gente, hasta con el presidente de la República, que había que transar. Nefasto, ¿no? Ese tipo estuvo 2 años en el poder, fueron los peores niveles de violencia de la Santa Fe, se fue por la puerta chica. Pero acá hay algunos que todavía reivindican esa política de que hay que transar. Yo no estoy de acuerdo. Bueno. ¿Negro decís que alguna vez planteó que había que transar con los narcos? ¿O estás interpretando? Preguntale. No, bueno, le pregunto. Le voy a preguntar que Martinelli interpreta que él entiende que... No, yo digo que sí. Cuando el tipo hablaba de eso, le aplaudía. Si estás aplaudiendo, estás de alguna forma avalando. Yo qué sé, no sé, preguntale. Nunca se lo pregunté directamente, capaz que me equivoqué, capaz que estaba aplaudiendo porque estaba aplaudiendo, porque el resto de la gente empezó a aplaudir y siguió la ola, no sé. No, capaz que sí. Pero volvemos a Bukele. Sí. Es un tema súper interesante y hay un dato que tenemos que tener en cuenta, que nunca está arriba de la mesa. En los países que han sufrido muchísimo los niveles de violencia o tienen niveles de violencia muy altos, la gente está mucho más dispuesta a ceder sus libertades con tal de tener más seguridad. Siempre. En Uruguay no nos pasa eso, pero en muchos países centroamericanos, países de África, y esto es una constante, la gente te dice, mirá, a mí no me importa. Si me cortás libertades, cortame libertades, pero solucioname este problema porque yo no puedo ir de acá a la esquina sin que me maten. Entonces, cuidado, porque también tenemos que interpretar las cosas en su justo tiempo y momento y en su sociedad. Capaz que dentro de unos años Bukele solucionó el problema de la seguridad pública y la gente, ahora que está segura, dice, bueno, no, ahora quiero recuperar libertades. Y ahí tenemos otro problema social de fondo, ahí en Salvador, ¿no? De gente que quiere empezar a reivindicar sus libertades y que vuelva a pleno el Estado de Derecho, lo que sea. Y tenemos otra discusión. No lo sabemos todavía, porque es un fenómeno que está en curso. Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años los académicos me decían, Bukele no funciona porque ya ha pasado en otros países y cuando eso pasa, después que los Bukele se van, las organizaciones criminales vienen con más fuerza que nunca y arrasan con todo. Y el país queda más devastado. Y que ahora te dicen, bueno, pará, ojo, vamos a ver, hay que estudiarlo. ¿Pero qué quieres decir con eso que hay que estudiarlo? ¿Que puede ser una alternativa en caso de que se agrave la seguridad pública en Uruguay? Lo que te digo es que puede haber cada vez más gente que empieza a pedir más mano dura, y obviamente que eso va acompañado de pérdida de libertades. No, bueno, pero pérdida de libertad si la clase política o los gobernantes así lo definen. Pero Martínez puede decir, no, yo nunca voy a ceder ante ese reclamo de más mano dura porque creo firmemente en la separación de poderes, en el debido proceso, etcétera, etcétera. Pero no sabemos... No estás descartando que si la cosa se pone complicada, vos empiezas a escuchar lo que pide más mano dura. La gente... Mucha gente ya lo está pidiendo. Sí, claro, hay políticos que plantean que cada vez más pueden querer más mano dura. Y ahí que eso sea algo igual a Bukele, no tiene por qué. No tiene por qué. Te repito, yo el caso de Bukele no conozco de fondo todo lo que vos me decías de que describía la persona del Faro. Me gustaría ir un día, estar allá y verlo, a ver cómo son los procesos, cómo han hecho. Cómo la justicia también se ha alineado, de cierta forma, a lo que Bukele necesitaba para encarcelar a toda esta gente. Y qué procesos se abreviaron y qué garantías se saltearon. Yo no lo conozco. Tengo que cerrar, pero para entender, vos entendés que si hay una masa crítica de la población que entiende que está dispuesta a resignar derechos a cambio de una mejor seguridad, tú estarías dispuesto a escucharlos. Siempre tenés que escuchar a todo el mundo. Y escucharlos y eventualmente que lo hagas o no es otra cosa. Tomar acciones en consecuencia. Dispuesta a escuchar siempre. Para eso estás en política. No, bueno, obviamente, cuando digo escuchar y es tomar acciones en consecuencia, es decir, ok, si quieren resignar libertades, hagámoslo porque entiendo que ustedes están preocupados. Y bueno, lo que yo te digo es que capaz que los políticos de acá a 10, 15 años, si la situación de seguridad pública se sigue agravando, no estaré yo, estará otra generación, y de repente vienen con otras ideas distintas, o vienen con ideas de Bukele, capaz que de acá a 10, 15 años Bukele fue un fenómeno que funcionó, logró estabilidad, ya no se discute más el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y es un ejemplo a imitar.
y el BID y la CAF y todo te van a llevar a visitar a El Salvador y a Bukele y te van a dar recursos para que vos hagas ese tipo de política. O no. O capaz que dentro de 3, 4 años Bukele tiene un estallido social porque mejoró la seguridad pública, ahora la gente quiere recuperar sus libertades y tiene que dar marcha atrás en algunas cosas y capaz que no las da, entonces la gente se le revela y chau Bukele. Entonces, lo que digo que es un fenómeno que está transcurriendo ahora, que ha dado resultados en el corto plazo, en una sociedad tremendamente violenta, que demandaba soluciones de corto plazo, y por eso volvemos al Uruguay, donde a veces, si no queremos llegar a ese tipo de políticas, también tenemos que hacer entender a la sociedad que hacerlo por el camino de no limitar las libertades lleva tiempo, porque las políticas de Estado llevan tiempo. Entonces, tenemos que entender que algo que se empiece a aplicar hoy, un programa, lo que sea, no va a dar resultados para hoy. Va a dar resultados para dentro de 2 o 3 años, o 4 o 5, o más. Porque si yo reformo la educación, voy a estar 20 años esperando los resultados. Bien, nos quedamos con eso entonces. Nicolás Martinelli, está el libro, no sé si disponible en librerías, pero sí existe Enfoque Dual hacia una política de Estado en seguridad pública. Eventualmente harán una presentación al respecto. Así es. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.